Bien, siguiendo con los temas de RM, ahora nos toca ver conteo de figuras y vamos a ir viendo la teoría que necesitamos conforme avanzan los problemas. El problema 1 nos dice observa la figura y determina el número de segmentos. Como ya habíamos visto, los segmentos son porciones de recta. Por ejemplo, que están aquí, los he puesto señalado por estos dos circulitos y esta línea, entonces eso sería un segmento. Otro segmento sería lo que está aquí. Y ahora un segmento todo del 1 al 2. ¿Sí? Bien, entonces esto, ¿a qué se refiere con determinar todos los segmentos que hay? Nosotros debemos encontrar todas las posibles rayitas que vemos, por decirlo de alguna manera, en esta figura. Y estos puntos suspensivos nos quieren decir que acá hay más, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar a 10. Puse los puntitos suspensivos para no tener que escribir todo, ¿ya? Entonces nosotros lo único que debemos saber es esta formulita, que es la fórmula que vamos a utilizar para la mayoría de casos. Aprenderla bien, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se lee esto? N, que es el último número que aparece aquí, ¿ya? Lo vamos a multiplicar por el número siguiente, o sea, n más 1, y luego dividirlo entre 2. Esta división puede afectar a cualquiera de los dos números, ¿sí? Bien al que está aquí o al que está afuera. Por esa parte no hay ningún inconveniente. Entonces, reemplazamos en nuestra formulita. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál es el último número que aparece aquí al nosotros enumerar todos los segmentitos que vemos? Bien, es el número 10, ¿cierto? ¿Cuál es el número que le sigue? El número 11. Y ese número lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, nos va a quedar como respuesta el número 55, ya que lo podemos hacer de dos maneras distintas. Multiplicar 11 por 10, que nos va a salir 110, y al dividirlo entre 2 nos va a salir 55, o también podemos sacar la mitad. La mitad de 10 es 5, la mitad de 2 es 1 y nos quedaría 5 por 11. Y eso es 55. Ya lo dejo a criterio de ustedes cuál les parece más sencillo. Y eso sería el problema 1. Así de sencillo. Solamente debemos reemplazar en nuestra formulita, que debemos memorizar. Pasando ahora a ver cuántos rectángulos hay en la figura, también vamos a utilizar la misma fórmula, ¿sí? N por n más 1 y todo sobre 2. Y como ya sabemos, nosotros debemos enumerar todos los rectangulitos que vemos así de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta figura, en total, hay 8 rectangulitos solamente contando de uno en uno. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a reemplazar en nuestra fórmula. En vez de n, vamos a poner el número 8, luego el número que le sigue, que es el número 9, y todo dividirlo entre 2. Bien, 9 por 8, 72, entre 2, 36. O como ya les había dicho, también podían sacar la mitad, ¿verdad? Mitad de 8, 4, mitad de 2, 1, y 4 por 9, 36. Pueden hacerlo de la manera que ustedes gustan. Algunos estarán preguntando, ¿no? Como en el ejemplo anterior. Si aquí hay 8 rectángulos, ¿por qué la respuesta me sale 36? Lo que pasa es que nosotros aquí solamente estamos contando de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, de uno en uno hay 8 rectángulos. Pero también, si cuentan de 2 en 2, también van a ver, se va a formar un rectángulo, ¿cierto? Miren la figura que estoy señalando, también forma un rectángulo. Si cojo de 3 en 3, también va a formar un rectángulo. Miren la figura que estoy señalando, también forma un rectángulo, ¿cierto? Entonces, en esta figura, aparte de los 8 rectangulitos que nosotros vemos a simple vista, existen más rectángulos, ¿sí? Un poco más anchos,
pero también se consideran rectángulos, ¿verdad? Y es por eso que nos debe salir un número mayor a la que nosotros aparentemente vemos, ¿no? Bien, y ese sería el problema 2, así de sencillo, ¿sí? Como nos estamos dando cuenta, lo único que debemos hacer es memorizar esta formulita. Bien, ahora pasamos al problema 3 y este problema va a constar de dos pasos. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, debemos recordar la fórmula que habíamos mencionado, debemos enumerar la cantidad de triángulos. Vamos a olvidarnos por un momento que existe esta línea, ¿sí? Nos olvidamos que existe esta línea y vamos a contar solamente los triángulos que aparecen en la figura. Ojo, sin esta línea, ¿sí? Y nosotros vamos a reemplazar en nuestra formulita el último número que aparece, que es 5, lo vamos a multiplicar por el número que sigue, 6, y luego lo vamos a dividir entre 2. Ya haciendo ustedes esta operación, nos sale que el valor de S, que le puse una letra, cualquiera, puede ser la letra que ustedes gusten, y me da igual a 15. Bien, ese es el paso 1, porque yo debo encontrar la suma de todos los triángulos sin contar esta rayita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es el caso más sencillo y es el caso de la formulita que vamos a encontrar en nuestro libro, ¿sí? Ahora, el paso 2 consta, como ya le quitamos esto imaginariamente, ahora se lo vamos a poner nuevamente, ¿sí? Y le vamos a sumar el número 2. ¿Pero por qué yo le sumé el número 2? Porque al ponerle esta línea que aparece aquí, va a aparecer dos triángulos más. ¿Y cuáles son esos dos triángulos? El triángulo que está aquí, que estoy señalando, este triangulito que está arriba, y el triángulo pequeñito que estoy señalando, este que está aquí en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, ahí ven que hay dos triángulos más. Triángulo 1 y el triángulo 2. Profesor, ¿y qué hubiera pasado si es que esta línea no hubiera estado en nuestro problema? Simplemente se hubiera quedado en el paso 1, ¿sí? Pasamos ahora al siguiente problema y ese problema, disculpen no lo puse, pero nos dice que debemos encontrar la cantidad de cuadriláteros, ¿sí? Y para encontrar el número de cuadriláteros que hay en esta figura, ¿qué debo hacer? Debo recordar la fórmula que estaba mencionando en todos los problemas anteriores, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir esta figurita? Que si nosotros contamos 1, 2, 3, así enumeramos todos estos rectángulos, estos cuadriláteros, vamos a contar al final 15 cuadriláteros, ¿sí? Entonces nuestra respuesta sería simplemente reemplazarlo en nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula que ya conocemos, ¿cierto? N por n más 1 y todo lo vamos a dividir entre 2. Bien, entonces, ¿cuál es el último número que aparece? El número 15. ¿Cuál es el número que aparece aquí? El que le sigue, 16, ¿verdad? Porque siempre poníamos el último número, luego el número que le sigue, que es 16, y todo lo vamos a dividir entre 2. Bien, como ya sabemos, podemos multiplicar 15 por 16 y luego dividirlo entre 2, o también 16 entre 2 y luego multiplicarlo por 15. Tienen esas dos opciones y por cualquiera de ellas el resultado le debe salir 120, ¿verdad? Y eso sería todo lo que debemos hacer para el problema 4 al momento de hallar el número de cuadriláteros. Pasamos ahora al problema 5 y me pide determina el número de ángulos.
Y en este caso también debemos hacerlo en dos partes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta primera figura que estoy señalando, ¿sí?, va a tener cierto número de ángulos apuntando hacia este lado. Y la otra figura que ahora estoy señalando, ¿sí?, esta figura que acabo de señalar, también va a tener cierto número de ángulos, pero apuntando hacia el otro lado. Entonces debemos hacerlo en dos partes. La formulita que debemos memorizar siempre es la que estoy poniendo en todos los problemas, ¿sí?, porque con esa fórmula se resuelve. Y luego reemplazamos en el primer paso, cuando enumeramos todos los angulitos que vemos, así de uno en uno a simple vista. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en vez de la letra N, nosotros vamos a poner el número 4. Luego el número que le sigue, que es 5, y todo lo dividimos entre 2. 4 por 5, 20. Entre 2, y mi respuesta sería 10 para el primer paso. Ahora el segundo paso es enumerar los angulitos que vemos, ¿sí?, así a simple vista de uno en uno, y serían 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Por lo tanto, vamos a poner 3, el número que le sigue, que es 4, y todo lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Bien, 3 por 4, 12, y todo entre 2 sería 6. Ya tengo el paso 1, el paso 2, y ahora solamente nos queda sumar, ¿cierto? 10 más 6, y mi respuesta sería 16. Así de sencillo es este tema. Debemos memorizar siempre esta formulita, ¿sí? Pasamos ahora al problema 6, y este problema lo he resuelto de una manera distinta a la que estábamos resolviendo, ¿sí?, para que vean otras opciones, porque algunas figuras no necesariamente vamos a poder utilizar la fórmula que les he dado. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que no lo permiten. Por ejemplo, es esta figura que está aquí, que también nos pide ¿cuántos triángulos como máximo se observan en la figura? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos contar todos los triángulos que podamos ver aquí. Y no lo vamos a poder resolver aplicando la fórmula, ¿cierto? Porque no vemos la figurita que habíamos mencionado. Entonces, tengo aquí que enumerar todos los espacios que vemos así por separado. Le vamos a poner un número, ¿sí? Entonces vamos a poner siempre de una figura, de dos figuras, de tres figuras, de cuatro figuras, de cinco figuras. Ahora les voy a explicar por qué no he puesto de cuatro figuras, pero vamos a ir poco a poco. Bien, de una figura. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuántos triangulitos veo de una sola figura? Entonces va a estar el triangulito 1, o sea, este triángulo donde está el número 1. También va a estar el triángulo número, aquí debería ser el triángulo número 4, ¿sí? Aquí hubo un error, en vez de 2 van a poner el número 4, ¿sí? El triángulo número 4, entonces ya tenemos triángulo 1, triángulo 4, no va 2 sino 4, ¿sí? Recuerden eso, ya vamos dos triángulos, y ahora el triángulo número 3, el triangulito que está aquí. Entonces ahí vemos tres triángulos de una sola figura, o sea, de un solo numerito. Buscamos algún otro triángulo y no hay, ¿verdad? Ya no hay ningún otro triángulo que encierre un solo numerito. Solamente hay esos tres triángulos. Entonces, de una figura vemos que hay tres triángulos. El 1, recuerden que aquí va el 4 y el 3. Entonces tenemos de una sola figura tres triangulitos. Ahora de dos figuras. ¿Eso qué nos quiere decir? Que vamos a ver números de 2 en 2. Bien, el primer triángulo que aparece es el triángulo que encierra el número 32. ¿Sí? Este triángulo que estoy señalando.
Estoy contando dos figuras y está encerrando al número 32. Bien, ya tenemos una figura. Ahora vamos a ver al triángulo que encierra al número 45. ¿Por qué? Porque estamos contando de dos en dos, ¿cierto? Entonces viene el triángulo que encierra al número 45. Bien, ya tenemos dos triángulos y ahora buscamos algún otro triángulo que encierre a dos números y vemos que ya no hay, ¿verdad? Porque si nosotros cogemos el 1 y el 2, o sea el 12, ya no estaría formando un triángulo, sino estaría formando un cuadrilátero, ¿sí? De igual manera el 2 al 4, el 3 al 5, ya no formarían un triángulo, formarían otro tipo de figura. Por lo tanto, las únicas dos figuras que encierran, o los únicos dos triángulos que encierran dos números serían el número 32 y el número 45. Bien, entonces tenemos dos triángulos de dos figuras. Ahora vamos a buscar triángulos que encierren tres números, o sea, tres figuras. Bien, veamos. Tenemos este triángulo que está acá, que encierra al 123. Todo este triángulo que estoy señalando. El 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Forman un triángulo grande. También tenemos al triángulo 1, 2 y 4. ¿Cuántos números está utilizando? Está utilizando tres números y encierra, ¿cierto? Al 124. Entonces estamos utilizando tres figuras. ¿Hay algún otro que utilice tres figuras, o sea que encierre tres números? No, ¿verdad? Si ustedes buscan, no van a encontrar. Entonces de tres figuras también tenemos únicamente dos triángulos. Ahora buscamos de cuatro figuras y como de cuatro figuras no aparece ningún triángulo, ¿sí? Al encerrar cuatro figuras o cuatro numeritos, no va a formar ningún triángulo. Por esa razón no vamos a poner de cuatro figuras. ¿Por qué? Porque no aparece ningún triángulo. Nos pasamos a 5 figuras y 5 figuritas serían los 5 números, ¿verdad? Y los 5 números sería el triángulo total, o sea, el triángulo más grande. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos triángulos hay que encierran a los 5 números? Solamente uno, ¿verdad? El más grande. Y ese sería todos los triángulos que yo pude encontrar en esta figura, que al sumarlo en total me daría 8. 3 más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8. ¿Por qué? Porque al final debemos sumar todos los triángulos que encontramos. Y ese sería el problema número 6. Bueno, el problema 6 y ahora vendría el problema 7, ¿verdad? Aquí también debemos corregir esta parte. Y en el problema 7 van a encontrar la siguiente figura, ¿sí? En su libro, y lo vamos a hacer en 5 pasos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aparecen varios triangulitos dentro de este cuadrado. Entonces, vamos a recordar nuestra formulita que estábamos usando anteriormente. Y primero, ¿por qué he separado estas figuras así por colores? Para que ustedes se puedan dar cuenta que vamos a aplicar nuestra formulita varias veces. ¿Por qué? Porque aquí forma un triángulo básico, por decirlo así. Aquí también forma otro triángulo básico, otro triángulo básico, otro triángulo básico de color verde y este triángulo básico de color azul, este triángulo grande, ¿sí? Entonces, para el paso 1 vamos a ver para el triángulo de color rojo. Lo enumeramos, le ponemos 1 y 2. Como solamente hay dos numeritos, ponemos 2, el número que le sigue es 3, lo dividimos entre 2 y acá. 2 por 3, 6 y entre 2 sería 3. Bien, tenemos resuelto el número de triángulos que hay para el triangulito que está de color rojo.
Ahora vamos a pasar al triangulito que está de color negro. También lo enumeramos y ponemos 1, 2 y nos va a quedar igual que arriba, y como ya sabemos la respuesta, ponemos el número 3 directo y ya no creo que no hay necesidad de explicarlo. Ahora pasamos al triangulito que está de color celeste o turquesa, ¿cierto? Ya bueno, entonces enumeramos 1, 2 y como también solamente tiene 2, ponemos 2 por 3, que es el número que le sigue, y todo lo dividimos entre 2. 2 por 3, 6, y entre 2 la respuesta sería 3. Ahora para el triángulo que está de color verde, también vamos a enumerar 1, 2, ponemos el número 2, el número que le sigue 3 y al dividirlo entre 2, la respuesta sigue siendo 3. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que todos estos triángulos solamente hemos logrado enumerar 2, ¿cierto? O sea, 1 y 2. Ahora para el triángulo de color azul que estoy señalando, que es el triángulo más grande, lo enumeramos 1, 2, 3, 4 y 5. Y reemplazamos en nuestra formulita 5 por 6 daría 30, entre 2, mi respuesta sería 15. Ya tenemos sumados el 1, el triángulo de color rojo, paso 2, el triángulo de color negro, el paso 3, el de turquesa, el paso 4, el de verde, y el paso 5, que es este triángulo de azul. Pero ahora nos faltarían dos triángulos. ¿Y cuáles son esos dos triángulos? Si se dan cuenta, si nosotros unimos el rojo y el negro, forman un triángulo más grande, ¿cierto? Que no estamos considerando. Entonces, ahí estaría formando un triángulo más. Y ahora, si nosotros unimos el triángulo turquesa con el triángulo verde, también forma un triángulo más grande que no habíamos considerado. Entonces, al sumar todos estos números, también debemos sumar el número 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? 3 más 3 más 3 más 3 sería 12, más el 15 que aparece acá, ¿sí? En la parte de abajo, 15. Y como ya les había mencionado, al unir esos dos colores, se van a formar dos triángulos más. Por lo tanto, mi respuesta sería 29. ¿Sí?